¿La ve? Sí, doctor. Ya, qué bien. Sí, doctor. Yo no sé qué pasa, que no puedo entrar. Muy buenas noches, queridos alumnos. Vamos a empezar ahora con la parte de estómago. Y dentro de la anatomía, el estómago deriva del intestino anterior embrionario, está fijo en dos puntos, una región gastroesofágica, que es la parte superior, y por la retroperitoneal del duodeno. Se divide en 4 regiones: el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí tenemos en esta imagen, aquí está el cardias, el fundus gástrico, el cuerpo, esto corresponde al antro, y aquí está el píloro, ya empieza la primera porción del duodeno. En esta zona del antro, es una que delimita la parte del antro y del cuerpo, se llama incisura angularis, lo que está acá marcado con la flecha. La anatomía vascular, la curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda, gástrica derecha y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor por la gastroepiploica izquierda, la gastroepiploica derecha y las gástricas cortas son las que van a ir también a irrigar lo que es el vaso. Aquí tenemos la distribución de las arterias. Aquí tenemos la gástrica izquierda, la gástrica derecha y la gastroduodenal, en lo que compete a la curvatura menor. Y lo que compete a la curvatura mayor, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos que estaban en relación con la parte del vaso. El drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean la arteria gástrica izquierda. La región gástrica inferior drena a los ganglios suprapilóricos, epiploicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drenan hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramurales. Acá tenemos la distribución de los ganglios. Esto es bien importante, sobre todo en las cirugías relacionadas a procesos neoplásicos, porque en función de esto es que se toman las conductas en relación a la resección que se va a hacer en el estómago. Si el tumor estuviera aquí, por ejemplo, o que comprometería la parte del cuerpo, del estómago o el fundus, necesariamente se tendría que hacer una gastrectomía total. Hay una gastrectomía total que se llama gastrectomía total ampliada, que permite inclusive hacer esplenectomía y llevarse la cola del páncreas, llevarse todo el aumento mayor y hacer una anastomosis y ayuno esofágica, retirando todo el páncreas. Entonces, esta parte de los ganglios linfáticos es bien importante en función de la planificación y la resección quirúrgica que se haga en procesos de tipo neoplásico. La inervación está dada por el sistema parasimpático a través de los nervios vagos. Los vagos son el vago anterior o vago posterior o vago izquierdo y vago derecho. O también los nervios vagos se llaman neumogástricos, y por la parte simpática que deriva de fibras preganglionares del sexto al octavo nervio raquídeo dorsal. Aquí tenemos esta imagen en la que se observa toda la parte del estómago. Este es el vago anterior, que también se llama vago izquierdo porque está al lado izquierdo, y este es el vago posterior, que también se llama vago derecho. Entonces, esa es la distribución del sistema vagal. Ya vamos a ver más adelante, en función de los procedimientos quirúrgicos que se hagan en relación a las diferentes patologías que acontecen a nivel del estómago. La fisiología gástrica, motilidad y vaciamiento, se consideran dos segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento distal más muscularizado. Estas regiones
difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractibilidad. La porción proximal o del reservorio es donde se reciben los alimentos y posteriormente pasan a la porción distal que está dada por el antro, que es más muscularizado, y es ahí donde se trituran los alimentos hasta 1 milímetro para poder pasar al duodeno. La parte superior del estómago, en la parte superior del estómago se identifican 3 capas de músculo liso, una longitudinal externa, circular media y la oblicua interna. En la parte inferior del estómago, la capa longitudinal está muy bien definida y no se distingue la oblicua interna. El marcapaso eléctrico, así como en el corazón, en el estómago hay un marcapaso que se encuentra en la porción media de la curvatura mayor, que genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de la propagación, velocidad y fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases. Una fase sin actividad motora, otra con actividad contráctil irregular y la tercera con andanadas de descargas de contracciones. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, propulsión y retropulsión, trituración de partículas alimenticias por el antro. Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y hormonales. Por ejemplo, los neurales a través de los vagos y neuronales a través del glucagón y la colecistocinina. Aquí tenemos el potencial de marcapasos de 3 ciclos, que es lo que se ha especificado, el potencial de acción, la peristalsis, y que va a producir una mezcla mecánica. Las secreciones gástricas, el estómago secreta agua y electrolitos mediante ácido, pequeñas cantidades de bicarbonato, de enzimas, de pepsina y glucoproteínas, factor intrínseco y moco, pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas secreta de 2 a 5 miliequivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 miliequivalentes por hora. La regulación de secreción de ácido puede describirse en 2 fases, una fase de estimulación y de una fase de inhibición secretora. La estimulación se subdivide en 3 fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina. Esta fase se puede inhibir por la atropina. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por células G antrales, pilóricas y duodenales. Los H2 omiten la secreción de ácido mediada por la gastrina. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Aquí tenemos la fase cefálica, que está a través de la vista, que podemos ver algún alimento y tal, y vamos a dar lugar a la secreción. La base vagal, que está en la parte gástrica, ya cuando el alimento ha entrado, y van a ver reflejos secretores nerviosos locales, reflejos vagales, estimulación de gastrina. ¿No ve? La gastrina se produce a nivel del antro a través de las células pilóricas que van a estar en el fundus gástrico, van a producir gastrina, que es una hormona.
Y a nivel de la fase intestinal, los mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales como la colecistocinina. De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. La secreción de pepsina, la principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege la adhesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que forma el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en dos formas. Una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B12 en el íleon terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a otros tejidos por una proteína, la transcobalamina 2. La gastrectomía total requiere de complementación de vitamina B2. O sea, todos aquellos pacientes que se hayan gastrectomizado o se les haya hecho una gastrectomía total, tienen que recibir periódicamente vitamina B2. O sea, no es todos los días, pero se da cada 15 días, cada 10 días, una ampolla de vitamina B2. El flujo sanguíneo a la mucosa es el doble que el de los músculos del organismo. Protege en forma importante a la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Luego tenemos que, al haber ya referido a la anatomía, a la fisiología del estómago, vamos a entrar ya a una parte catalogada como un proceso patológico que va a acontecer a nivel del estómago y es lo que se denomina enfermedad por úlcera péptica. La enfermedad por úlcera péptica, según los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 y 15 miliequivalentes por hora. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica era una enfermedad infecciosa. La frecuencia es variable, aumentó hasta 1970 y disminuyó de 1980 a 1990. En 1980 y 1990 persisten las complicaciones. Las tasas de hospitalización por hemorragia debido a úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para las gástricas. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en jóvenes y aumentan en mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Y otro factor de aumento es el tabaquismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente las úlceras que tenían una incidencia importante eran tratadas quirúrgicamente. O sea, había muchos pacientes con esta patología que para la resolución de su patología requerían de un procedimiento quirúrgico. Entonces, todos estos eran tratados quirúrgicamente, se los tenía que operar. Pero desde la aparición de los bloqueadores H2, los inhibidores de la bomba de protones, que empiezan a aparecer por 1980
es ahí que van disminuyendo las tasas de procedimientos quirúrgicos. Ya la utilización de estos bloqueadores H2 inhibidores de la bomba de protones permite controlar y dar lugar a que los procedimientos quirúrgicos sean exclusivamente para las complicaciones y no así, ya no se hacían las cirugías electivas programadas porque el paciente era portador de úlceras pépticas, ya sean gástricas o duodenales. La localización y tipo de úlceras pueden ser gástricas y duodenales. Las del tipo 1 localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Las del tipo 2 que ocurren junto a las úlceras duodenales y tal vez sean secundarias a ellas. Las del tipo 3 representan una úlcera prepilórica o del canal y las del tipo 4 situadas en la parte proximal del estómago o del cardio. La patogénesis ocurre cuando procesos superpuestos como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios destruyen los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La primera línea de la defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. Y la tercera línea de defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esto. Finalmente, la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori primero se denominó Campylobacter pyloridis, más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es un gran negativo, muy móvil y de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano y vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de ureasa. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción de que se cure con un tratamiento antibiótico. Agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia de 2 veces mayor que las duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. Es por eso que se dice de que las úlceras duodenales requieren en los procedimientos quirúrgicos de una vagotomía. En cambio, las úlceras gástricas no requieren tener concentraciones elevadas de ácido clorhídrico. Entonces, hasta en concentraciones normales de ácido clorhídrico, los pacientes pueden tener úlceras gástricas y no así las úlceras duodenales que son hipersecretoras. La presentación clínica de la úlcera péptica. Presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástrico. El 20% no presentan síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan perforación, 5% desarrollan obstrucción, más frecuente en la úlcera duodenal y suelen manifestar náuseas, vómito, distensión abdominal. El vómito produce deshidratación y acidosis metabólica. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la biometría hemática completa, pruebas de función hepática, creatinina, sérica y calcio, determinación del nivel sérico de la gastrina en las úlceras resistentes al tratamiento y pruebas para el Helicobacter pylori. Las pruebas para el Helicobacter pylori
se dividen en las que requieren y no requieren biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de ureas. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba serológica y la prueba de la urea en el aliento. Las radiografías, técnicas radiográficas de un solo contraste, el 50% pasa por alto. Con doble contraste, el 80-90% de los cráteres se detectan. La endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí vemos que a través de la endoscopía se puede observar, aquí está el bulbo duodenal, entonces se puede observar aquí una úlcera. Aquí vemos, acá hay otra úlcera, acá hay otra úlcera. El tratamiento puede ser médico y también quirúrgico. El tratamiento médico, el tabaquismo retarda la cicatrización de la úlcera. El ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios tienen un efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se han desarrollado farmacoterapias adecuadas para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. Un primer mecanismo, neutralización de la secreción gástrica. Un segundo mecanismo, inhibición de la secreción. Un tercer mecanismo, protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional. Producen estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. La cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal de un 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben selectivamente la HI-captasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol es un agente muy potente, superior a los receptores H2. El sucralfato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento. El tratamiento para la infección por Helicobacter pylori se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia de las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismutor son muy eficaces. La claritromicina, el metronidazol o la amoxicilina más el omeprazol durante 7 a 10 días producen la curación de la úlcera. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la parte del tratamiento de las úlceras y sus complicaciones. Les había dicho que antiguamente las úlceras, los pacientes que tenían úlceras, se sometían a procedimientos quirúrgicos selectivos, sin que tengan complicaciones. El solo hecho era que tenían una úlcera y no habían los bloqueadores H2 ni los inhibidores de la bomba de protones. Entonces el tratamiento era quirúrgico. Indudablemente tenían un tratamiento dietético, evitando el consumo de irritantes gástricos como el café, el alcohol, el tabaquismo, todas estas cosas, las comidas picantes,
pero a la larga, pues, habían ya antiácidos, o sea, pero no eran bloqueadores H2. ¿Y qué se utilizaba? Se utilizaba un medicamento que se llamaba guanetidina y que tenía complicaciones porque hacía la acción de como si fuera un bloqueador H2. ¿No ve? Entonces, estos pacientes tenían complicaciones inherentes a la utilización de este medicamento. ¿Cuáles eran los despeños diarreicos explosivos? ¿No ve? Entonces, pero después del advenimiento ya de los inhibidores de la bomba de protones, de los bloqueadores H2, se ha ido controlando y se ha ido tratando a las úlceras pépticas. Pero, sin embargo, el tratamiento quirúrgico da lugar a que tiene indicación para las complicaciones de la úlcera. Y las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento, o sea que el paciente puede ser indisciplinado, no va a cumplir estrictamente el tratamiento o va a tomar una época los bloqueadores H2 o los inhibidores de la bomba de protones, después se va a ir a una fiesta, se va a olvidar y tal. Entonces va a dar lugar a una resistencia al tratamiento. Entonces esos pacientes tienen indicación quirúrgica. La otra causa que va a condicionar a indicación quirúrgica es la hemorragia. Entonces estos pacientes suelen tener hematemesis, empiezan a vomitar, o sea, tienen melenas de acuerdo a la magnitud de la úlcera o de la hemorragia, pueden entrar a un shock hipovolémico, asisten a una asistencia hospitalaria, son internados, o sea, se les hace inclusive las endoscopías, se determina la zona de sangrado y en la fase inicial se someten estos pacientes a un tratamiento médico que consiste en hacer lavado a través de la sonda nasogástrica, ponerle bloqueadores H2, inclusive darles adrenalina en el suero o en el líquido con el que se está haciendo el lavado para que tenga una acción de vasoconstricción local. Entonces, todos estos procedimientos que se hacen en estos pacientes, pero aquellos pacientes que hayan llegado a un shock hipovolémico, que hayan tenido un sangrado de más de 2 litros, de que el paciente, aunque haya remitido el cuadro hemorrágico en primera instancia y ya estando hospitalizado, vuelve a sangrar, tiene indicación quirúrgica, o el paciente que sea un paciente ya de edad avanzada o que tenga un grupo sanguíneo que no es fácil de conseguir, o sea, que sea un grupo RH negativo, pongámosle, y que no le podemos conseguir la sangre fácilmente. Entonces, esos tienen indicación quirúrgica. Y dentro de la indicación quirúrgica va en función de que si la úlcera es gástrica o es duodenal. Entonces, si la úlcera es duodenal, que es hipersecretora, a estos pacientes lo que se hace con la endoscopía es determinar la zona de ubicación de la zona de sangrado de la úlcera. Y si se dice es una úlcera duodenal que está sangrando, entonces a estos pacientes se les hace vagotomía, piloroplastia y se hace la anastomosis a través de un punto a nivel de la zona de la úlcera sangrante. La otra causa de indicación quirúrgica es la perforación. Entonces, estos pacientes suelen acudir al hospital con un cuadro agudo, dolor abdominal, el abdomen en tabla, el signo de Joubert positivo, que consiste en que si le hacemos una percusión a nivel de la zona de hipocondrio derecho, en la zona hepática, va a haber timpanismo, no va a haber matidez. Y radiográficamente, con una radiografía simple del abdomen, vamos a ver la presencia de aire subdiafragmático que va a conducirnos a un diagnóstico de perforación de víscera hueca. Y muchos de estos pacientes ya tienen el antecedente, nos dicen, yo he estado en tratamiento porque tengo una úlcera, me han hecho endoscopías y cosas. Entonces,
ya llegamos más fácilmente al diagnóstico. Igual, en lo que es la perforación, si la perforación pasa más de 48 horas, entonces únicamente se debe hacer un tratamiento relacionado a lo que es la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? La perforación. Y si es menos tiempo de 48 horas, entonces se puede hacer tanto el tratamiento de la emergencia y de la enfermedad. O sea, le vamos a hacer una vagotomía y una piloroplastia. Hay algunos aspectos también que se pueden considerar en función de que si le vamos a hacer el tratamiento también de la enfermedad o no, esa es la clasificación de BISIC. Muchos pacientes, sin que tengan antecedentes ulcerosos, o sea, debutan con una perforación. Directamente van y debutan con una perforación y no nos van a contar de que tengan antecedentes ulcerosos. Entonces, en esos a veces únicamente es el tratamiento de la emergencia. ¿Y en qué consiste el tratamiento únicamente de la emergencia? En el cierre de la perforación. Si el paciente que ha tenido una perforación pasa de 48 horas, entonces únicamente se hace el cierre de la perforación y se coloca un parche de Graham, que es ponerle un trozo de piplón y también anudar el trozo de piplón en la zona de la perforación. Entonces, en eso consiste el tratamiento. De otra manera, si el paciente se ha sometido únicamente a la aplicación del cierre de la perforación, pues va a tener que continuar posteriormente con bloqueadores H2. Y también difiere de la conducta en función de que si la perforación es del duodeno o es una perforación del estómago. Si es una perforación del estómago, no conlleva hacer una vagotomía. Las perforaciones de estómago únicamente conllevan a tomar una biopsia de la zona de la úlcera perforada, porque tenemos que descartar si no hay un proceso de tipo neoplásico y hacer únicamente el cierre de la perforación sin necesidad de hacer vagotomía. Lo mismo ocurre en los casos de hemorragia. Si la hemorragia es causada por una úlcera gástrica, no hay necesidad de hacer vagotomías, únicamente la zona del sangrado, resecarla y hacer un cierre de la zona que se ha resecado. La obstrucción es más frecuente en los pacientes con úlceras duodenales. Esas úlceras duodenales que ya han sido tratadas van a dar proceso a una cicatrización que va a condicionar una estenosis en algunos casos. Entonces, estos pacientes suelen tener un síndrome pilórico que van a estar vomitando después de que tengan algún tipo de alimento. Entonces, son vómitos postprandiales, suelen tener estómagos muy dilatados, en ocasiones llegan hasta el pubis, ¿no? Entonces son estómagos enormes y tal, que a través de la endoscopía nos vamos a dar cuenta o darle un poco de contraste, vamos a ver que tiene un síndrome pilórico. Y de igual manera, estos síndromes pilóricos son por úlceras duodenales, los más. Y las otras causas de obstrucción también podrían ser por tumores gástricos, que podrían ser tumores que están comprometiendo la parte distal del estómago, que también pueden condicionar un proceso obstructivo y que indudablemente el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces no se olviden de que las indicaciones para la cirugía son resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción, que entra dentro de las complicaciones de la úlcera. La cirugía por úlcera duodenal requiere de vagotomía troncal y procedimiento de drenaje. Los procedimientos de drenaje pueden ser piloroplastia de Heineck-Mikulicz, piloroplastia de Finney
gastroduodenostomía de Yabuley. La vagotomía supraselectiva, la vagotomía de células parietales y la gástrica proximal son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. El nervio criminal, nervio de Grassi, rama proximal del tronco posterior, predispone a la recidiva de la úlcera si se lo deja intacto. Entonces, a ver, vamos a hacer referencia de la vagotomía supraselectiva versus vagotomía troncal y piloroplastia. Aquí en esta imagen estamos viendo que están cortando los vagos. Se llama vagotomía. Ya han cortado el vago anterior o vago izquierdo. Y aquí ya han identificado el vago derecho o vago posterior. Se identifican estos nervios a través de una tracción del estómago hacia la parte distal y se van a ver como cuerdas. Entonces hay que desperitonizar la parte del hiato gastroesofágico y aquí se identifica el vago y se lo corta, se lo puede electrocoagular con electrocauterio, se lo corta y lo mismo se hace con. Entonces se está haciendo una vagotomía. Al hacer la vagotomía, este estómago va a quedar como un saco, como una bolsa. ¿Entienden? Entonces no tiene ya contractibilidad. Y al no tener contractibilidad, tendría que producir un proceso de retención gástrica. No va a pasar el alimento. Por ese motivo, esta vagotomía debe ir acompañada de un procedimiento de drenaje. Y dentro de los procedimientos de drenaje están las piloroplastías de Heine-Mikulicz, la piloroplastia de Finney o de Yabuley, o las gastroenteroanastomosis o las antrectomías, retirar parte del antro. Entonces, vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ya le están haciendo un procedimiento de drenaje. Aquí, por ejemplo, le han dado un par de puntos que debió ser una úlcera sangrante, ¿no? Entonces, para cohibir la hemorragia, le han dado un par de puntos con fines hemostáticos. Y han hecho una apertura en sentido longitudinal, comprometiendo lo que es el esfínter pilórico. Vemos acá, esta es la parte del píloro. Entonces se ha cortado un poco hacia la primera porción del duodeno y hacia el estómago. Entonces, la anastomosis de esto, se hace el corte longitudinal y la anastomosis es transversal, con finalidad a que tenga mayor lumen. Y como ya se ha cortado el esfínter, no hay un que retenga. Y todo lo que viene al estómago va a pasar a nivel del duodeno. ¿No ven? Aquí tenemos este otro procedimiento de Finney. Aquí están completando ese tipo de otra piloroplastia. La vagotomía supraselectiva. Hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las duodenales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Aquí tenemos, en esta imagen, se está haciendo una vagotomía supraselectiva. ¿Cuál es la diferencia? En la vagotomía supraselectiva es una desnervación de toda la parte de la curvatura menor, inclusive un poco por arriba. Aquí se han identificado los nervios vagos. Aquí este es el vago anterior, aquí está. Entonces toda esta parte ya se ha desnervado, se ha ido separando de la curvatura menor. ¿No ve? Se llega hasta un sitio que corresponde a la parte del antropíloro, respetando 3 ramos nerviosos. Y esos 3 ramos nerviosos distales se llaman nervio de la target o pata de ganso. Entonces, esos 3 ramos nerviosos que se respetan y no se los cortan, permiten de que esta parte del antro esté inervada. Consiguientemente, no se va a requerir de un procedimiento de drenaje. Entonces, no hay necesidad de hacer
piloroplastías, ni gastroenteroanastomosis, ni antrectomías, digamos. ¿Por qué? Porque esto está preservado. La rama que va hacia la vesícula, la rama hepática del nervio vago, también está preservada, está conservada y no van a haber mayores complicaciones. Este es el nervio criminal de Gracie, que es una rama del vago posterior. Si nosotros vemos aquí, este es el vago ya posterior. Entonces aquí se está haciendo una sección del nervio criminal de Gracie, ¿ve? Que en eso consiste la vagotomía supraselectiva, a diferencia de la vagotomía troncal. La vagotomía troncal y antrectomía, su tasa de recurrencia es de 0 a 2%. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar entre el procedimiento relacionado a la vagotomía y a la vagotomía troncal más drenaje y a la vagotomía supraselectiva? Vamos a tratar de sacar conclusiones en el aspecto de las recurrencias, o sea, ¿cuál de los procedimientos tiene menor recurrencia? ¿Ve? Entonces, dentro de esto, aquí estamos viendo y dice la vagotomía troncal y antrectomía. O sea, este procedimiento, en el procedimiento de drenaje le han hecho antrectomía más, o sea, le han quitado la parte del antro del estómago. ¿Ve? O sea, le han hecho antrectomía. Entonces, al hacer vagotomía, que están inhibiendo la secreción de ácido clorhídrico, y también al hacer la antrectomía, están resecando la parte donde está la hormona que va a producir ácido clorhídrico, que es la gastrina, porque la gastrina se encuentra en el antro y a través de las células pilóricas va a producir estimulación en el fundus gástrico para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, este procedimiento es el procedimiento más adecuado que va a dar menor recurrencia de la úlcera. En cambio, si no se le haría antrectomía, este paciente probablemente tendría una recurrencia hasta el 4%. En cambio, la vagotomía supraselectiva tiene una recurrencia hasta el 12%, pero indudablemente tiene mucho menos complicaciones que la vagotomía troncal. Entonces, hemos dicho acá, la tasa de recurrencia es de 0 a 2%, la vagotomía y piloroplastia se utilizan en situaciones de emergencia, la vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. La vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado en las úlceras prepilóricas que requieren cirugía programada. Entonces, acá estamos viendo, este paciente, digamos, ha podido tener una úlcera gástrica y le están haciendo una hemigastrectomía, casi una gastrectomía subtotal, le están dejando únicamente el fundus gástrico y han resecado el resto. Entonces, aquí han cerrado el duodeno y probablemente esto se va a completar con una gastrectomía Billroth 2. O sea, llevar el yeyuno acá y hacer la anastomosis en esta parte que queda. Y esa es la gastrectomía tipo Billroth 2. Y la que da continuidad. La que da continuidad, o sea, si nosotros resecamos, si nosotros resecamos, digamos, esta parte y unimos esto del estómago con esto del duodeno, se llama Billroth 1. Entonces, en estas técnicas de Billroth 2 o Billroth 1, por ejemplo, la Billroth 1 es la que permite la continuidad, o sea, unir el estómago con el duodeno. La Billroth 2 es aquella en la que vamos a cerrar el duodeno y vamos a llevar una asa yeyunal, contando más o menos del ángulo de Treitz, unos 30 o 40 centímetros
subimos para hacer la anastomosis con el estómago. Si esa anastomosis con el estómago la estamos haciendo en toda la boca del estómago, se llama hipopolia. Si hacemos en parte del estómago, o sea, porque la boca es muy amplia, cerramos parte y hacemos la anastomosis en parte del estómago, se llama Hollmeister-Finisterre. Si ese yeyuno lo llevamos por encima del colon, se llama antecólica. Si lo llevamos por detrás del colon, se llama retrocólica. Si sigue el sentido del duodeno, se llama isoperistáltica. Y si está como volcada, anisoperistáltica. Probablemente estas cosas no les pregunten a ustedes, pero ustedes tienen que saber diferenciar cuál es la gastrectomía tipo Billroth 1 y la gastrectomía Billroth 2. ¿Entienden? Eso es lo que tienen que saber diferenciar. La vagotomía troncal posterior y seromiotomía anterior laparoscópica no se disponen de resultados a largo plazo para comparar con los procedimientos abiertos. No requiere procedimiento de drenaje. Las operaciones para la úlcera gástrica. La antrectomía, que incluye la úlcera, es el procedimiento estándar en las úlceras gástricas. Es preferible la reconstrucción con técnica de Billroth 1 debido a que la zona piloroduodenal por lo general es normal. Aquí estamos viendo, esta es la Billroth 1, o sea, han resecado la parte del antro y han unido el estómago con el duodeno. ¿No ve? Y a este paciente también le han hecho una vagotomía troncal. Entonces, este es el ideal, digamos, para el tratamiento de la úlcera duodenal, porque se está inhibiendo de la secreción de ácido clorhídrico y también se ha resecado lo que es el antro, donde está la hormona gastrina, y no va a tener ninguna acidez que dé lugar a que ese paciente pueda tener recurrencia, digamos, o una recurrencia muy baja para poder presentar un proceso ulceroso. Hasta aquí, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Hola. ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya. Bueno, creo que ya es hora, se van a cansar y mejor lo vamos a dejar en esta parte, que son las operaciones para las complicaciones, ¿ya? Operaciones para las complicaciones, que es lo que se hace en la hemorragia, en la perforación y tal, ¿ya? Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Bueno, si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar aquí y nos veríamos mañana, ya continuando con este acápite de la úlcera péptica. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Hasta luego,